fue el martes, el miércoles, y hoy también va a ser lo mismo. Van a encontrar dos videos. Es decir, la primera parte hasta donde se fue la luz, la segunda parte después que vino la luz, hasta el final. ¿Listo? Porque en una oportunidad intenté fusionarlos en un solo video, pero como no tengo un editor de video en la compu, utilizaba lo que viene con Windows y eso demoraba una eternidad en procesar el archivo. Duraba como más de 2 horas procesando un archivo de video y eso me hacía perder mucho tiempo. Entonces yo dije, no, vamos a dejarlo por partes y listo. Pero es por lo menos para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Sí, claro. No lo podemos hacer, eso no va a estar. Ay, ¿qué tiene? Me dice la clase va a ser temática por lo que yo me invento un disfraz en casa, no sé qué será, pero me invento. Tengo un poncho amarillo como la película esa de Stephen. Me disfrazo de otro chavo. ¿Listo? Bien. También contigo. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más faltó por asistencia? Por firmar. ¿Ya todos estamos listos? Sí. Entonces, bueno, habiendo hecho ese preámbulo, pues ahora sí, vamos a iniciar propiamente la sesión teórica de la clase de hoy, en la que ya tenemos que empezar a trabajar con el ambiente tridimensional de AutoCAD. Bien, vámonos ahorita a AutoCAD, por favor. Y nos vamos a un documento blanco, limpio y sin contenido. ¿Listo? Perfecto. Hasta este momento, nosotros, todo lo que hemos realizado, de todo lo que ha sido el recorrido de nuestro curso, ha sido algo bidimensional. Es decir, es como si en el piso de este salón empezamos nosotros a dibujar cualquier cosa. Es como cuando vamos de pronto un domingo a, no sé, a la séptima y vemos que hay ciertos artistas que empiezan a dibujar cosas en la carretera. Y está la carita de Mickey Mouse, está el rostro de Jesucristo, está tales cosas que parecen tridimensionales, pero cuando uno las ve es un simple dibujo 2D que está sobre esa superficie. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta este instante ha estado ahí, en ese plano horizontal, en ese piso de lo que es el ambiente de trabajo de AutoCAD, pero ahora resulta que vamos a dar ese paso del 2D al 3D. AutoCAD, por lo menos en lo que es en esta instalación estándar, digámoslo así, cuenta con 3 cintas de opciones. ¿Listo? La que viene de manera predeterminada, que es esta, la que nos ayuda a poder realizar todo lo que tenga que ver con un dibujo 2D, lo trabajamos con esto. Pero ahora, al momento en que ya el 2D esté listo, necesitamos entonces empezar a obtener otras herramientas que nos ayuden a poder hacer ese paso del 2D al 3D. Es decir, en la cinta de opciones nos toca sacar otras herramientas nuevas. Vamos a buscar, por favor, en la parte inferior de la interfaz, en la parte derecha, hay un icono que tiene forma como de un engranaje o de un engrane. Es color blanco. Y vamos, por favor, a desplegar ese listado y vamos a leer las 3 primeras opciones que aparecen en la parte superior. Exactamente. Aparece una primerita que dice Drafting and Annotation y aparece un chulito, ¿cierto? En español aparece como dibujo y anotación. Ese espacio de trabajo o esa cinta de opciones es lo que nosotros estamos observando en este momento. Todo lo que tenga que ver
con un dibujo 2D, siempre lo más recomendable es hacerlo con esta cinta de opciones, porque las herramientas ustedes las van a poder encontrar con mucha mayor facilidad. No quiere decir que con las otras cintas de opciones no podamos hacerlo, porque sí se puede, pero en esta cinta de opciones es donde ustedes pueden acceder a todas las cosas 2D con mayor rapidez y con mayor facilidad. Hay una segunda cinta de opciones que dice 3D Basics, es decir, los básicos 3D. Vamos por favor a hacer un clic sobre esa cinta de opciones, esperamos un par de segundos y vemos cómo ha cambiado algo en esa cinta de opciones. Se emociona demasiado, no se han fijado, ¿sí? Vamos a decir lo que tiene mucha energía para la clase. ¿Listo? Bien. En este caso, empezamos a observar herramientas nuevas cuyos iconos ahora sí empiezan a tener una característica tridimensional. Tienen uno que tiene forma como de cubo, hay otro que es como un cubo pero está en azul, hay otro que tiene como una curvatura en azul, y empiezo a estar observando toda una serie de herramientas nuevas para empezar a crear elementos tridimensionales, pero como lo dice la cinta de opciones, es desde una forma muy sencilla o muy básica. Observemos que en esta misma cinta de opciones, una vez que finalizan estos iconos tridimensionales, encontramos la sección que dice dibujar y aparece un icono de línea y aparece el icono de polígono. Vamos por favor a desplegar donde dice línea para observar entonces todas las herramientas que tengan que ver con dibujo. Tenemos entonces la línea, el arco, polilínea, hay algo nuevo que se llama la polilínea 3D, hay un elemento que es poco usado, pero AutoCAD lo tiene como, por si acaso lo necesitemos, algo que se llama el spline. En la parte del polígono encontramos, además del polígono, lo que es el rectángulo, la circunferencia, la elipse. Es decir, dentro de lo que son las herramientas de dibujo encontramos las mismas. Démonos cuenta que en esta parte no empezamos a observar la herramienta de las texturas. Se daban cuenta que cuando estábamos en la 2D, donde estaba el dibujo, estaba el icono que tenía que ver con el achurado, con las texturas. Aquí no, porque cuando ya trabajamos en 3D, todo lo que tenga que ver con las texturas bidimensionales, ya eso se deja de lado. Eso solamente es para un trabajo bidimensional, única y exclusivamente para un trabajo bidimensional. Al lado de las herramientas de dibujo, encontramos la de modificación. Y aquí debe estar el comando mover, copiar, girar, tenemos el offset, tenemos el borrar y tenemos unas herramientas que también nos pueden ayudar a trabajar literalmente las operaciones de manera tridimensional. Dentro de lo que es esta cinta de opciones, observemos que a un costado, a la parte derecha de la cinta de opciones, están las herramientas de las capas. Es decir, en el modelado tridimensional también vamos a necesitar organizar toda la información en capas. Es decir, como yo les decía el primer día de clase, cuando nosotros decidimos trabajar con este programa, es como si fuera el anillo de compromiso. Y no nos puede separar ni la muerte. Las capas va a estar con nosotros y no tocar hasta que dejemos de utilizar el programa. Es decir, cada vez que hagamos un dibujo con este programa, obligatoriamente tenemos que trabajar con capas para poder organizar correctamente un ejercicio. ¿Listo? Esta, entonces, es la cinta de opciones de herramientas básicas para elementos tridimensionales. Pero vamos a la otra, por favor. En el mismo icono del engrane o del engranaje, vamos a irnos a la tercera cinta de opciones que dice 3D Modeling o modelado 3D. ¿Listo? Literalmente. Esta es la más poderosa de todas. ¿Ok? Y esta es con la que nos vamos a quedar nosotros. ¿Bien? En esta cinta de opciones, aquí ya tenemos muchas más herramientas para trabajar todo lo que es la parte tridimensional de AutoCAD. Dentro de lo que es el 3D en AutoCAD, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar sólidos, que es lo que vamos a trabajar, a utilizar en el curso. Podemos trabajar superficies, podemos trabajar mallas. Esas son representaciones tridimensionales que se construyen en AutoCAD, pero para efectos de nuestro curso solamente nos vamos a basar en el uso de los sólidos, es decir, un elemento
que tenga masa o que tenga relleno, y que si yo voy a la regla cuando utilizaba en 2D y me voy a la herramienta que dice volumen, yo puedo consultar cuáles son las unidades cúbicas que pueda tener un elemento que hemos modelado. Bien. Revisemos rápidamente esta cinta de opciones. Tenemos en la parte izquierda la sección de modelado. Todo lo que tenga que ver con la creación de un modelo tridimensional, vamos a encontrarla principalmente dentro de este grupo de herramientas que dice modelado o modelo. Luego a la derecha encontramos como unas esferas en color amarillo. Esas son para trabajar las mallas. Las mallas es básicamente como una especie de superficie, pero que la superficie se le puede asimismo hacer variaciones sobre, valga la redundancia, sobre dicha superficie y empezar a crear otras figuras mucho más compuestas y más complejas. Luego tenemos a la derecha el grupo de la edición de sólidos. Una vez que nosotros hayamos creado sólidos en AutoCAD, es decir, que hayamos utilizado este grupo de herramientas, ahora sí vamos a poder editar todo ese contenido bajo esas herramientas. Observamos que luego tenemos herramientas de dibujo, como lo teníamos en la cinta de opciones 2D. Hay herramientas de modificación, hay herramientas de sección, está otra de coordenadas, pistas, selección, y veo, aunque sea de manera condensada, las herramientas de las capas. Es decir, seguimos trabajando con capas en el ambiente tridimensional. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿vamos bien con esta primera información? Sí, perfecto. Dentro de lo que es el ambiente tridimensional de AutoCAD, ahora nosotros vamos a empezar a utilizar otras herramientas nuevas que anteriormente a lo mejor la habíamos visto y no le habíamos prestado mucha atención. Y las vamos a encontrar básicamente en el área de dibujo de AutoCAD. Déjame minimizar un momento esto. Todavía estamos pensando en el nombre. ¿Listo? Ese día nos venimos disfrazados de la casa de papel. ¿Listo? O del calamar, o no sé, una cosa de eso. ¿Listo? No, mentira. Bien. ¿Cuál es esa? Eso no la he visto. Si es buena, me avisa y la busco. ¿Okay? Listo. Veámonos entonces aquí en esta área de dibujo, porque ahora herramientas que a lo mejor anteriormente habíamos pasado un poco por alto o que no le habíamos prestado mucha atención, ahora sí vamos a necesitar empezarles a dar más importancia porque el modelado tridimensional lo requiere. Primeramente, en la esquina superior izquierda deberíamos tener una pequeña información, una letrica muy pequeña en color blanco. Aparece dentro de un corchete la vista activa que tenemos en este momento. Debería decir top o superior. ¿Listo? Si nosotros llegáramos a dar un clic sobre la palabra top, AutoCAD nos va a mostrar todas las vistas predeterminadas que tenemos para trabajar ahorita dentro del ambiente tridimensional. Luego, a la derecha, tenemos entre otro par de corchetes el estilo visual que hasta este momento tenemos presente dentro de lo que es el trabajo en AutoCAD. Y ya vamos a ver ahorita a qué se refiere esto del estilo visual. Lo que sí le puedo adelantar ahorita es lo siguiente. Todo lo que tenga que ver con 2D y con impresión de un elemento 2D, siempre tiene que estar con este estilo visual que dice estructura alámbrica 2D, o como aparece en inglés, el 2D wireframe. Todo lo que tenga que ver con 2D y con todo lo que ustedes vayan a imprimir en 2D, obligatoriamente, para que se vea bien, tienen que utilizar este estilo visual, y más adelante vamos a darnos cuenta por qué. ¿Listo? Bien. En la parte inferior izquierda encontramos el icono que nos muestra las coordenadas de AutoCAD. Normalmente todo lo que habíamos hecho solamente nos mostraba el eje X apuntando hacia la derecha, el eje Y apuntando hacia arriba. Sin embargo, hay un tercer eje, que es el eje Z, que es como si estuviese saliendo del tablero literalmente. Pero como es una línea que sale del tablero, AutoCAD no la representa.
no por lo menos dentro de esta visualización. Y ahorita vamos a empezar a manipular esto para poder observar los tres ejes del sistema. Esto nos va a ayudar a nosotros muchísimo para orientarnos y poder saber en qué parte del plano nosotros ahorita estamos construyendo. Por defecto, todo lo que nosotros vayamos a realizar o todo lo que se hace en 2D, siempre se hace sobre el piso del plano XY. Es decir, es como si aquí extendiéramos una sábana completa, donde un lado es X, el otro lado es Y. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita está dentro de este piso. ¿Listo? Obviamente, ese es el nivel 00 del sistema de AutoCAD. Yo puedo tener una altura con un valor de Z superior o puedo tener algo hacia abajo con un valor de Z negativo. ¿Listo? Así va funcionando el esquema de trabajo de AutoCAD. Tenemos también en la esquina superior derecha el elemento del cubo de vistas. Y por defecto, todo lo que hemos hecho hasta ahorita siempre se ha encontrado en la vista top o vista superior. Resulta que ahora nos va a tocar manipular todo el espacio de trabajo de AutoCAD y una de las herramientas valiosas que nos va a ayudar a poder cambiar las vistas de una manera mucho más rápida es el cubo de vistas. Y vamos a probarlo, por favor. Vamos, sin darle clic, vamos por favor a posicionar el cursor sobre el nombre que dice superior o top. Y observamos cómo una porción de ese cubo de vista se empieza a sombrear en color azul. Cada vez que ustedes toquen esa parte del cubo, AutoCAD les va a mostrar en el espacio de trabajo la vista que esté señalada acá. Sin embargo, cuando nosotros queramos observar una vista tridimensional, específicamente una isometría, necesitamos hacer clic sobre cualquiera de las esquinas que tiene ese cubo de vistas. Y hagamos por favor la prueba. Vamos a hacer un clic en esta esquinita en la inferior izquierda y observamos cómo ahora todo el ambiente de trabajo se vuelve tridimensional. Ahora sí, el icono que representa las coordenadas, ahora sí tiene el tercer eje que es el eje Z. ¿Listo? Cada una de las esquinas del cubo de vistas nos da a nosotros una proyección isométrica, que es un tipo de proyección que nos ayuda a poder visualizar tres caras de un sólido. Normalmente una cara frontal, una lateral y una superior. Casi siempre señalamos de esa manera. Las isometrías dentro de AutoCAD siempre se identifican con los puntos cardinales a los cuales están haciendo referencia. En este caso, lo que yo tengo por lo menos ahorita en pantalla, ¿cuáles son los dos puntos cardinales que tenemos hacia el frente nosotros? ¿Cuáles son los dos que nos están mostrando? Sí, pero estos dos, ¿cuáles son estos puntos cardinales? El sur y la W es el oeste. ¿Listo? Entonces, en este caso, la isometría que estamos observando es suroeste. Adicionalmente, si ustedes logran observar en este cubo de vista la cara superior, entonces una isometría superior suroeste. ¿Listo? Normalmente cuando nosotros decimos esas isometrías, primero se dicen los puntos cardinales norte y sur, y de último el este y el oeste. Es decir, suroeste, sureste, noreste o noroeste. Porque una vez me dieron en clase, profe, esa es la isometría oeste-norte. No, no es oeste-norte, es nor-oeste. ¿Listo? Siempre primero son norte y sur y de último este y oeste. Vamos por favor a seguir manipulando esto y vámonos a una isometría superior noreste. En la isometría superior noreste, entonces, empezamos a observar otras partes del proyecto. En este caso, a lo mejor estamos viendo la cara de atrás. ¿Qué nos dice en este caso la cara del cubo que apunta hacia la derecha? Dice la parte de atrás. Esta que está apuntando hacia la izquierda, ¿qué dice? La derecha, y arriba, ¿qué nos está señalando? Arriba dice la frontal. Arriba debe decir todo. ¿Listo? Que la superior. ¿Listo? Si nosotros llegáramos a hacer clic sobre las esquinas de abajo del cubo de vistas,
Siguen siendo isometrías con la única particularidad que en este caso ustedes van a ver es el piso de su modelo literalmente. Es decir, como si estuviésemos observando el modelo desde abajo. Literalmente hablando, va a ser de esa manera. Bien. Entonces, este elemento del cubo de vista nos ayuda a nosotros a poder manipular todo el espacio de trabajo con estas, valga la redundancia, vistas que son predeterminadas para poder empezar a observar si estamos en la vista superior, si estamos en la frontal, si estamos en una izquierda, si estamos en una derecha. ¿Bien? Vamos a irnos otra vez, por favor, a la vista plana superior o vista top. No, la casita debería tener una isometría, si no estoy mal, la isometría suroeste. ¿Listo? Pero tenemos que estar en la vista superior o vista top. ¿Qué quiere decir? El X lo tenemos hacia la derecha y el Y hacia arriba. Esa es la posición. Si por alguna casualidad esto nos quedó con otra orientación distinta, en la parte superior derecha de este cubo de vistas hay un par de flechas curvas que nos ayuda a dar giros de 90 grados a este cubo de vistas para poder colocar la orientación de una forma mucho más apropiada. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿cómo vamos? ¿Bien? Listo. Seguimos entonces. Otra herramienta que vamos a empezar a utilizar dentro de lo que es el ambiente tridimensional, la encontramos acá, en la barra de navegación. En esta barrita que suele estar en el costado derecho del área de dibujo, de esta nosotros hasta ahora solamente hemos empleado dos. La manito, que es el encuadre o el pan, y las lupas, que es el zoom. Hasta ahora nosotros hemos utilizado solamente esas dos herramientas. Sin embargo, ahora, para lo que es el 3D, vamos a emplear una tercera herramienta que está debajo de las lupas y son las órbitas. Por favor, busquemos. Tenemos acá el icono de las lupas. Debajo de las lupas está una que tiene como una flecha en vertical y una flecha curva. Y tenemos tres tipos de órbita: la órbita sencilla, la órbita libre y la órbita continua. Ya en un ratico vamos a empezar a utilizarlas para que veamos cómo funciona. Sin embargo, les adelanto que cuando nosotros trabajamos con la órbita, es como si nuestro proyecto o nuestro modelo estuviese en una esfera de cristal. Literalmente hablando, como si estuviese en una esfera de cristal, y ustedes van a poder manipular ese modelo literalmente a su antojo. Ya no con tanta rigidez como lo hace el cubo de vista, sino literalmente como a ustedes les provoca y ver exactamente el ángulo que necesitan para construir. ¿Bien? Listo. Adicionalmente, seguimos manteniendo la parte inferior, lo que es la cinta, la línea de comando. No nos podemos olvidar tampoco de esto. Seguimos teniendo la pestaña del espacio modelo, que es donde estamos ahorita, y las pestañas del espacio papel, como ya lo hemos visto la semana anterior. Bien. El funcionamiento de muchas de las cosas en el modelado tridimensional parten de lo que es algo bidimensional. Es decir, el modelo tridimensional lo podemos copiar y pegar como hacíamos en un elemento 2D. Lo podemos mover, lo podemos rotar, lo podemos, le podemos hacer simetría, le podemos descomponer o explotar. Muchas de las herramientas 2D se les aplican a los modelos tridimensionales. No todas, pero muchas de ellas sí se pueden trabajar. ¿Bien? Listo. Ahora sí, habiendo, digamos, conocido ese panorama de herramientas tridimensionales, vamos a empezar a trabajar los elementos más sencillos y más básicos que tiene AutoCAD para el trabajo tridimensional. Vamos a irnos, por favor, a la cinta de opciones, a la pestaña de inicio, a la sección que dice Modeling o Modelado, y vamos a ubicar ese cubo blanco que está pegadito a la izquierda, que en inglés aparece con el nombre de box, en español aparecerá con el nombre de textura cuadrada. ¿Listo? No sé por qué le pone esa traducción tan extraña, pero dice de textura cuadrada. Bien, vamos por favor a desplegar este listado para ver qué tenemos dentro de ese comando. ¿Cuáles son los distintos sólidos que podemos identificar en ese listado? Cilindro, cono,
Está el torus o el toroide. Sí, es como una dona, literalmente. Como un anillo, más o menos. Está el wedge, que es una cuña. La cuña es básicamente, la forma es como lo que a veces nosotros le colocamos en la puerta, que es como un cauchito, para que con el viento no se nos mueva, esa forma. Es decir, es algo que viene así como en pendiente. Tenemos la pirámide y tenemos la primerita, que es para crear un cubo o un paralelepípedo. Bien, vamos a empezar por la primera, por favor. ¿Listo? Vamos a arrancar con esta. Pero antes de iniciar eso, vamos a irnos, por favor, a una isometría superior suroeste para poder observar correctamente el elemento de manera tridimensional. Es decir, vamos a estar viendo las 3 dimensiones de todo aquello que vayamos a crear. Suroeste. ¿Suroeste? Sí, la que dice SW o SO en el caso de los que tiene César en computador. Bien. El box. Vamos a arrancar con ese. Perdón. La herramienta del box o de textura cuadrada funciona de la siguiente manera. Para nosotros poder arrancar esta o para poder realizar la construcción de este elemento, primeramente tenemos que dibujar la base, ya sea un cuadrado o ya sea un rectángulo. La orientación o las directrices para crear esa base es casi que de la misma manera como lo hacíamos en 2D. Tenemos que picar en una esquina, AutoCAD nos va a pedir la esquina opuesta y una vez que tengamos ya la base dibujada, simplemente le damos una altura. Si el cursor lo movemos hacia arriba, el modelado se hará sobre la tierra. Si el cursor lo movemos hacia abajo, la construcción nos quedará como enterrada o en el subsuelo, digámoslo de esa manera. Bien, entonces, vamos por favor a activar la herramienta del box o de textura cuadrada y AutoCAD nos va a pedir que por favor especifiquemos el primer punto de la esquina o el primer punto de esa esquina de la base. Hagamos un clic por favor en cualquier parte de la pantalla y movamos un poco el cursor fuera de ese punto inicial. Observemos que en este caso se empieza a ir configurando una base. AutoCAD está esperando, si este fue el inicial, está esperando este otro punto para poder estructurar esa base de manera cuadrada o rectangular. Hagamos un clic en cualquier otra parte de la pantalla solamente para estructurar esa base. Una vez que ya tengamos la base, simplemente movemos el cursor hacia arriba o hacia abajo y ya tenemos en pantalla el primer elemento tridimensional. ¿Listo? Hasta ahora, esto que estamos haciendo todavía no tiene medida. Simplemente estamos dando clics sin ningún tipo de especificación, solo para probar la herramienta. Hasta ahora, todo lo que estamos haciendo, observe que en pantalla se aprecia como cuando nosotros estábamos en el colegio o en la escuela, que la maestra o el maestro nos decía, vamos a dibujar un cubo, y nosotros agarramos puro como un cuadradito y le dibujamos otros palitos y al final teníamos la figura libre. Esto es lo que estamos haciendo hasta ahora. Es por esto que esta manera de visualización se llama una estructura alámbrica. Es como si fueran puros palitos que nos va a ir delimitando la figura. Sin embargo, hasta ahorita a lo mejor no tiene como que tanto impacto tridimensional cuando todavía no veo literalmente el sólido. Y es aquí cuando interviene dentro del espacio de trabajo lo que es el estilo visual o los estilos visuales. Vamos por favor a ubicar en esta cinta de opciones la sección que dice View o Vista y en la parte superior de ese grupo de comandos deberíamos tener el estilo visual que dice 2D Wireframe o estructura alámbrica 2D. Vamos por favor a desplegar ese listado. ¿Listo? Cuando desplegamos este listado, AutoCAD nos presenta de manera predeterminada ciertas formas de observar un elemento tridimensional en pantalla. Como les decía, todo lo que tenga que ver con 2D de su trabajo se maneja con este único estilo visual. Fondo negro y líneas blancas, solamente con ese. Si llegáramos a utilizar otro, cuando ustedes vayan a imprimir, sea 2D o sea cualquier otra cosa, la impresión no les va a quedar correcta. Los textos no se van a ver bien,
los elementos, si los escogieron en blanco y negro, no se apreciarán blanco y negro, porque ellos solamente respetan, digámoslo así, elementos tridimensionales. No tienen esa especificación que le habíamos dado hasta la clase de ayer, con lo que tenga que ver con un elemento bidimensional. Vamos a probar, porfa, el siguiente estilo visual que se llama conceptual para ver el cambio que tenemos en pantalla. ¿Listo? Ahora sí, en pantalla, lo que acabamos de hacer se tiene que ver como un bloque en color blanco, con distintas tonalidades de blanco, pero blanco al fin. ¿Listo? Ahora sí, teniendo este primer estilo visual, vamos a probar un momento las órbitas que acabamos de comentar hace unos minutos. Busquemos, por favor, la barra de navegación, la tenemos en el costado derecho, y vamos a activar la primera órbita, que es la órbita sencilla o la órbita simple. Veamos cómo el cursor se ha colocado como una especie de curvita, como si fuera una especie de átomo, como la simbología del átomo. La forma de aplicar este comando es un clic izquierdo sostenido y ustedes van moviendo hacia cualquier lado y de esa misma manera el modelo se va a ir ajustando al movimiento de su mano. En la medida en que ustedes vayan orbitando su modelo, se van a dar cuenta que las coordenadas o el UCS y el cubo de vistas van girando simultáneamente. Es decir, todo eso va acoplado al mismo espacio de trabajo y en la medida en que ustedes vayan moviendo, estos elementos también van girando. ¿Bien? Vamos a probar, por favor, la siguiente órbita que dice órbita libre. Órbita libre o el free orbit. En este caso, observemos que AutoCAD nos presenta en pantalla unas pequeñas circunferencias en color verde. Hay como una circunferencia más grande en color verde y adicionalmente tenemos una arriba, una abajo, una a la derecha y una a la izquierda. En este tipo de órbita es como si nosotros, vamos a decirlo de esta manera, le encajáramos como una especie de vara al modelo dependiendo el eje que estemos seleccionando y a través de ese eje el modelo va a ir dando vueltas. Es algo así como cuando nosotros vamos a un restaurante de pollo a la brasa y vemos el pollo sobre un eje y este pollo va dando vueltas. ¿Listo? Ese mismo proceso, por si usted tiene hambre, ¿no? Un poquito, pero todavía puedo esperar. Bien. Ese mismo esquema de funcionamiento en cómo está la vara con el elemento del pollo dando vueltas sobre ese eje, es la misma manera como van funcionando este tipo de órbitas. Si nosotros hacemos un clic sostenido sobre algunas de las circunferencias superior o inferior y movemos el cursor, observemos qué es lo que pasa. Parece que en este caso AutoCAD hubiese encajado las varas en este lado del proyecto porque solamente me deja hacer este movimiento de rotación. Si nosotros hubiésemos dado el clic sostenido sobre las circunferencias derecha o izquierda, entonces AutoCAD parece que le clavara el eje sobre estos dos puntos y entonces parece que fuera como una especie de mapamundi o de globo terráqueo que nosotros vamos a ir empezando a girar. Y si por el contrario, lo que hacemos es un clic sostenido sobre la circunferencia mayor, es como si AutoCAD le clavara un eje sobre el tablero y esto funciona como si fuera un disco de vinilo, algo más o menos como eso. ¿Bien? Ahí voy. Una vez que hayamos finalizado, simplemente escape para cancelar la órbita y ahí finalizó. Hasta donde haya quedado el movimiento, así va a quedar el proyecto. Observemos cómo quedó el sistema de coordenadas y cómo quedó el cubo de vistas también. ¿Listo? Vamos a volverlo, vamos a decirlo así, a enderezar, yéndonos con el cubo de vistas a una isometría superior suroeste. Ya vamos a ver la tercera hora. Ah, no, sino que estamos sí, pero aquí se condensa.
Listo, vamos entonces a ir revisando la otra órbita que es la órbita continua. En este caso, el elemento del icono ha tenido un cambio un poquito similar al primero, pero en este caso, lo que permite hacer este comando es que su proyecto o su modelo puede quedar dando vueltas hasta que ustedes decidan parar esa rotación con la tecla escape de su teclado. ¿Cómo funciona? Nos ponemos a un lado del proyecto, hacemos un clic sostenido, movemos hacia un lado y soltamos el clic. Automáticamente veremos que el proyecto va a quedar dando vueltas solito, literalmente hablando. Un clic sostenido, movemos hacia un lado y soltamos el clic. Y eso va a quedar dando vueltas. Entre más rápido sea el movimiento de su mano, la rotación va a ser mucho más rápida. Indistintamente el sentido. ¿Listo? Ustedes le pueden mover tan rápido como ustedes quieran y pues AutoCAD va a realizar ese proceso. Cuando ya decidamos parar esto, simplemente la tecla escape y literalmente ahí quedó el proyecto. ¿Bien? Con esta órbita hago un paréntesis importante. El modelado tridimensional de AutoCAD consume más recursos de los computadores de lo que estábamos realizando en 2D. Es decir, consume más memoria RAM, más memoria de disco, más tarjeta de video, inclusive más batería de lo que es el trabajo como tal. Sí. O sea, que aquí en batería. ¿Listo? Entonces, importante, si por alguna casualidad nosotros consideramos que el equipo que tenemos en casa o en el trabajo es un procesador relativamente sencillo, lo mejor sería no sobreexigir AutoCAD con todo este tipo de movimiento para que de pronto no se quede sin memoria y se vaya a congelar el programa o simplemente se vaya a cerrar. Bien, entre más sencillo sea el procesador, hay que ir con más calma y con más paciencia en todo el trabajo que viene. No, ¿para qué? Pudiésemos avanzar poquito a poco, pero las primeras, por lo menos la clase de hoy, la de mañana y no sé, la de lunes creo que sí podríamos empezar a trabajar con eso. ¿Listo? Con estas dos primeras clases me toca trabajar otros ejemplos cualquiera por los comandos que vamos a trabajar, por los que vamos a estudiar, perdón. ¿Listo? Bien. No sé en qué sentido les habrá quedado el proyecto, pero vamos a volverlo a colocar en una isometría superior suroeste. Es decir, enderecemos todo el espacio de trabajo. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas en cuanto a estas herramientas de manipulación. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Sigamos, por favor, revisando los otros estilos visuales que AutoCAD tiene para nosotros. Vamos a irnos ahorita donde acabamos de escoger el estilo visual conceptual. Probemos el siguiente, que dice hidden o dice oculto. En este caso, nos damos cuenta que parece que fuera una estructura de líneas, pero AutoCAD no me está mostrando lo que tengo por detrás del objeto. Solamente me muestra como si yo estuviese parado viendo el objeto hacia el frente. Probemos por favor el siguiente, que debe ser realístico. En este caso pareciera ahora sí que las caras se ven como un poquito más metalizadas en comparación a lo que teníamos anteriormente. Este es un estilo visual que a las personas que de pronto les anime o les guste adentrarse en lo que es la generación de imágenes renderizadas de un proyecto, este es el estilo visual que les va a ayudar a ustedes a poder visualizar un material en el espacio de trabajo de AutoCAD. AutoCAD tiene, digamos, dentro de unas características un poquito más avanzadas, el poderle decir, es que yo quiero que este cubo se vea con la apariencia de un ladrillo de arcilla cocido. Entonces nosotros empezamos a enlazar el material con el objeto y en pantalla se va a ver con esa característica. Cuando vayamos a imprimir, también se va a ver con esas mismas características de un material real. Y ese material solamente es visible con este estilo real, con este estilo, perdón, que se llama realista.
¿Listo? Más ningún otro estilo visual nos permite observar ese tipo de característica particular. Tenemos el siguiente, que es el shaded. En español aparece como sombreado, creo que es así. En este caso, observemos que la visualización es casi que idéntica a la anterior, con la particularidad de que este estilo visual no reconoce los materiales en el caso de que llegáramos a aplicarlos en un modelo. El único que reconoce materiales es el realístico. Veamos el siguiente, sombreados con contornos. Es el mismo que el anterior, pero entonces AutoCAD nos resalta también las líneas que conforman las caras de dicho modelo que acabamos de hacer en este momento. Tenemos la siguiente que dice caras en grises o tonos en grises, creo que es la traducción en español. En este caso ya es un poquito más uniforme la representación, ya es casi todo como un único gris que AutoCAD nos muestra en pantalla. El siguiente que dice sketchy, en español aparece como esbozo. En este caso da la sensación como si nosotros mismos estuviéramos haciendo el dibujo o el modelo con nuestras propias manos y un lápiz, porque observemos que las líneas parece que fuera como una especie de trazo un poquito irregular hecho a mano. Tiene esa característica en particular. Hay un penúltimo estilo visual que se llama wireframe o estructura alámbrica. Aunque este visualmente es idéntico al anterior, al primerito, mejor dicho, la característica es que este no reconoce los elementos que nosotros necesitamos observar en 2D, como por ejemplo, si vamos a imprimir en blanco y negro, por ejemplo, los textos no se ven de manera correcta. Entonces, este solamente nos ayuda a poder ver el elemento 3D, pero sin reconocer las características de un plano bidimensional. Y vamos a darle en el último estilo visual, por favor, que es el de rayos X. En este caso de rayos X es como si el objeto tuviese transparencia. Si tuviésemos detrás de este, otro elemento más, como tiene una transparencia, AutoCAD lo va a dejar ver un poco más hacia el fondo. ¿Listo? En este caso, literalmente todo lo estoy viendo, solo que AutoCAD me enfatiza las caras del frente y las de atrás las coloca un poquito más tenues o más suavecitas. ¿Bien? Esa línea roja, pues. Este es la línea del eje X. Y la verde es la línea del eje Y. ¿Listo? Normalmente aparecen así en el cruce del origen. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, ¿cómo vamos con los estilos visuales? ¿Vamos bien? Listo. Vamos a volver a crear esta figura de box o de textura cuadrada, pero ahora le vamos a colocar dimensiones a esta figura para que nos quede de la manera en como nos los están pidiendo. Para eso vamos a borrar la que hemos hecho previamente, la tocamos y le decimos suprimir. Y yo voy a utilizar la guía de la sesión número 13. ¿Listo? En esta guía aparecen unos sólidos básicos con unas medidas específicas que vamos a tener que ir creando ahorita. ¿Listo? No las vamos a hacer todas, vamos a probar de pronto un par de ellas. Vamos ahora a hacer esta que tenemos acá. Es un paralelepípedo y tiene unas dimensiones en particular. Aunque de pronto se vea un poco borroso el acotamiento que aparece acá, las medidas también están en la parte inferior debajo del título. Bien, dice, hay que crear un paralelepípedo con un largo de su base de 3 unidades, un ancho de la base de 2 unidades y una altura de 4 unidades, es decir, 3 por 2 por 4. Habiendo conocido eso, vámonos entonces a AutoCAD para ver cómo hacemos nosotros esa figura como tal. Activemos por favor la herramienta de box o de textura cuadrada. Y AutoCAD nos va a pedir una vez más que especifiquemos ese primer punto para poder modelar la base. Hasta ahorita, el primer punto donde ustedes quieran. Hagamos ese primer clic en pantalla. Ahora, AutoCAD está esperando
la esquina opuesta para poder realizar correctamente esa base. Cuando nosotros hacíamos rectángulos en el 2D, nosotros en la línea de comando, perdón, había una opción que nos permitía decirle es que el rectángulo va a ser de tanto por tanto, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar exactamente lo mismo, pero tiene otro nombre. Vamos por favor a dirigirnos a la parte inferior, línea de comando. Dentro de los corchetes hay una opción que dice cubo y al lado de cubo hay una que debe decir longitud o length en inglés. ¿Listo? Vamos a utilizar la longitud. Hacemos clic en longitud y vamos a verificar o vamos a corroborar que la restricción ortogonal esté encendida, es decir, el F8 esté prendido para que nos quede mejor. Ahora sí, en este caso, hacia donde nosotros movamos el cursor, vamos a poder escribir la primera dimensión. Vamos a mover el cursor, por favor, hacia la parte derecha, es decir, como si fuéramos a construir sobre el eje X o el eje en color rojo. En ese caso, cuando nosotros observamos nuevamente el PDF, ¿cuánto tiene que medir este segmento? ¿Listo? Movemos hacia ese lado, escribimos 3 con el teclado y AutoCAD va a esperar la siguiente medida. Es decir, movemos el cursor como siguiendo hacia allí y colocamos el valor de 2, que es la otra que nos está faltando para la base. Hacia este lado 3. Hacia este lado 2. Y luego, perdón, AutoCAD solamente espera que nosotros le digamos la altura. Ya sabemos que si el cursor lo movemos hacia arriba, la construcción será del piso hacia arriba, y si movemos el cursor hacia abajo, entonces la construcción será subterránea, digámoslo de esa manera. Movamos el cursor hacia arriba y simplemente la altura debe ser igual a 4. ¿Listo? Y el resultado de la construcción tiene que ser como lo que tenemos ahorita en pantalla. Sí, seguro estamos muy incertos. Con la ruedita. La ruedita y hacia abajo. Sobre la ruedita, vamos moviendo para centrar la. Arriba. Ay, no, no. Bien. Hasta ahora, pregunto, ¿cómo nos quedó la construcción igual a la que tenemos en pantalla? Por aquí delante, compañeras. Bien, Daniel. Sí, para hacer este tipo de seguimiento que tenía. No, no necesariamente, sino que esta es la más recomendada porque observen cómo tenemos el sistema de coordenadas. Tenemos el origen hasta acá, el X lo tenemos hacia este lado y el Y lo tenemos hacia este lado. Digamos, es como que la vista más cómoda que presenta AutoCAD. No quiere decir que no se pueda hacer en otra vista, sí se puede. ¿Listo? Solo que esta es la más cómoda, honestamente hablando. O sea que, pero si no tengo que que había No, si no, la versión superior, pero ¿cómo sería la línea del país? también las mismas. Pero ¿cómo se Aquí, de la misma manera, longitud, nos movemos hacia un lado, le ponemos 3, hacia atrás 2, y la altura 4. Solo que no se ve porque estamos bidimensionales. Sí, Exactamente lo mismo. Sí, él se va a mover de esa manera, pero ya AutoCAD sabe cómo se va a construir las líneas. Y primero movimos la X, de segundo va a ser la Y y la última es la Z. La regla en esta cinta de opciones ya no está. La sacamos nosotros con el teclado. ¿Listo? Si queremos conocer con la regla la distancia entre dos puntos, tenemos que escribir las letras DIST, que es de distancia. DIST. Y ahora sí, con eso consultamos
punto y punto, y AutoCAD nos dice cuántas unidades. ¿La escribes sin darle nada? O ahí en el comando. No, simplemente lo escribimos y AutoCAD ya lo reconoce. DIST. Pero si por alguna casualidad, ustedes se recuerdan que cuando vimos esa regla, no solamente era para una medida recta, sino que podíamos medir ángulos, podíamos medir áreas, podíamos medir radios, y la última era la de volúmenes, si no estoy mal, ¿cierto? En este caso, ahora sí, la consulta del volumen de un elemento lo podemos aplicar acá, porque esto es literalmente un elemento tridimensional. En el caso de que queramos hacer ese otro tipo de consulta, nos toca escribir otra información. Yo lo voy a dejar aquí un segundo en la pantalla. Permítanme un momento. La primera es DIST, que es simplemente para la distancia. ¿Bien? Sí. ¿Listo? Porque la forma en como el programa condensa esas herramientas. Esto es básicamente el measure es medida, como la medición de los elementos geométricos en pantalla. Si nosotros escribimos, inclusive creo que las primeras 4 o 5 letras, ya AutoCAD reconoce lo que vamos a utilizar. Una vez que escribamos esto y le demos Enter, AutoCAD nos va a decir qué vamos a consultar: distancia, radio, áreas, ángulos o volúmenes. ¿Listo? Y podemos seleccionar volumen, seleccionamos el objeto y AutoCAD nos dice cuánto es el volumen de esa figura que acabamos de construir hace un ratito. Mira, aquí está. Distancia, radio, ángulo, área, volumen, y la que tiene esta versión que es la Quick o la rápida. ¿Listo? Yo voy a utilizar la de volumen y voy a tocar esta para ver cuánto tiene esto de volumen. Y me dice que el volumen de esta figura es de 24 unidades cúbicas. Si a todos nos dio bien, tiene que salir 24. Vamos con volumen. A mí no me sale. Esta. Ah, en esta no, porque debe ser español, pero no me acuerdo cuál es la traducción. Le damos el volumen y le dejamos toda la... Cuando ya tenemos la herramienta del volumen, en la parte inferior, línea de comandos, está la opción que dice objeto. Y ahora sí, solamente tocamos el objeto y le damos Enter, o a veces sale de manera automática. Pero en la parte de donde le... Tiene que picarle el beso. Ah, ok. Ahí yo. A todos nos dio 24, quiere decir que está correcto. Bien, listo. Probemos la siguiente herramienta de modelado de sólidos. Vamos a ver la que sigue en esta construcción. Borremos esto. La siguiente es la construcción de un cilindro. En este caso, el cilindro es una figura por revolución que está compuesta por dos bases, una inferior y superior, que son unas circunferencias, y el cilindro en los grandes escenarios, en lo más frecuente, este cilindro suele estar completamente perpendicular a lo que es la base. Normalmente es así. ¿Listo? En este caso del cilindro, nosotros tenemos que dibujar primero la base y después de la base darle la altura. Entonces vamos por favor a activar el comando del cilindro y AutoCAD nos dice, por favor especifique el punto del centro. En este caso vamos a ponerle las medidas que aparecen acá. Vamos a crear un cilindro de radio 1.5 y de altura 4 unidades. Radio 1.5, altura 4 unidades.
¿Listo? Y este tuvo que haber sido el resultado en pantalla. ¿Bien? Claro. Voy a medir aquí. Con distancia. Voy a tocar el centro. Y esto, 1.5. ¿Sí? A veces, cuando uno selecciona, pues, con esos grises y los dos pero en este caso, creo que lo que hizo fue recoger 1.5 de distancia. Creo que en este caso, tendríamos más bien que aumentar lo que nos está faltando para poder llegar, o lo que nos estaba sobrando para que se quede. Listo. La siguiente herramienta es el cono. El cono funciona exactamente de la misma manera en cómo funciona el cilindro. Primero construimos la base y después de la base le damos la altura. La particularidad del cono es que termina en un vértice o en una cúspide. Modelamos la base y luego la altura y ya entonces tenemos la figura. Ahorita sí, solamente para probar. No pasa nada. ¿Bien? Igual podemos utilizar la que aparece acá en la guía, el cono de radio 1 y altura 4. El siguiente elemento a trabajar es la esfera. En este caso, para la esfera, solo necesitamos el centro y el radio y automáticamente vamos creando ese elemento tridimensional. Y podemos realizar, una esfera de radio 1.5 para probar. Sí, por favor. En el caso de la esfera y en el caso del toroide que veremos en un instante, estos elementos, cuando nosotros empecemos a cambiar a una vista plana, por ejemplo la frontal, nos vamos a dar cuenta que la esfera nos queda de la mitad hacia arriba y de la mitad enterrada en el piso. Porque el punto base, el punto centro que nos ayuda a conformar esa figura, siempre se hace en el plano XY del sistema, es decir, como en el piso. Y a partir de ahí se va inflando. Hay que darle un punto específico dentro de AutoCAD. Tú puedes decir si lo quieres hacer a partir de este vértice que ya está elevado del piso, o lo quieres hacer de pronto a partir de este vértice o en otra parte distinta. ¿Perdón? De abajo, el vértice de la esquina, y eso ya es el piso. Este es el piso, sí señor. ¿Listo? Este ya no es el piso. Sí. O simplemente este elemento con unas herramientas que yo no sé si nos alcance a observar hoy, nos permite realizar desplazamientos, es decir, como el comando mover, pero de una manera mucho más rápida. Se mueven X. Si nosotros nos colocamos en vistas planas, se puede también en cierta manera empezar a mover las vistas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Por si acaso. Bien. Revisemos rápidamente las otras herramientas. En este caso tenemos una pirámide. La pirámide normalmente de manera predeterminada viene con 4 lados. Modelamos la base de 4 lados y luego la altura. En este caso son pirámides con base poligonal. Es decir, puede ser de base triangular, de base cuadrangular, de base pentagonal, hexagonal, hexagonal o cualquier número de lados que tenga el polígono de la base. Para trabajar los números de lado necesitamos irnos a la parte inferior. Yo por lo menos en este caso o en este punto específico del comando, no sé cómo tienen ustedes ahorita la línea de comando en la parte inferior. Si la tienen de manera flotante o la tienen como yo la tengo ahora en pantalla. Si la tienen así en pantalla,
observen que cuando activan el comando de la pirámide, arriba, en las líneas de arriba, les aparece el número de lados de manera predeterminada. Por defecto es 4, siempre es 4 por defecto. ¿Listo? Si nosotros queremos variar ese número, hay que irnos a la opción que dice sides o lados y ahí le ponemos el valor del lado. Eso sí, el número del lado tiene que ser obligatoriamente un número entero, no puede ser decimal. ¿Cómo se puede? Pero a mí en español me sale escrito. Es porque tiene una configuración específica el polígono de la base, que es inscrito en la circunferencia. En tu caso, Sergio, si quieres hacer eso, vete a la pequeña marquita que está por arriba de la X, que tiene esto, y lo que hace aquí, ahí. Y lo que haces es intentarla llevar poquito a poco hacia abajo hasta que se vaya fusionando en la parte exterior de la ahí, sí, ahí soy. Y ahí se ve mejor. Normalmente yo siempre la coloco de esa manera para poder ver esa información que está arriba. Bien. Tenemos la penúltima herramienta, que es la cuña. La cuña se hace literalmente como la primerita que trabajamos, la de box o de textura cuadrada. Solo que cuando le vamos a dar la altura, AutoCAD solamente va a levantar en una parte de esa construcción, no va a levantar toda la figura. Observemos en este caso como AutoCAD solamente levanta solo un costado y al final nos queda la figura así como en pendiente o con una inclinación. Te toca poner el clic del otro lado. Invertir el orden del clic. La última, el último elemento básico para trabajar es el toroide. Para el toroide nosotros necesitamos el punto centro de esa rosca o de esa dona. Necesitamos el radio de esa dona. Y por último, un segundo radio que es el grosor que va a tener esa dona al final. Entonces, cuando activamos la herramienta del toroide, ubicamos el centro. El primer radio es lo que nos va a decir a nosotros qué tan grande nos va a quedar esa rosca. Y el segundo radio es la que nos va a decir qué tan gorda o qué tan delgadita nos va a quedar esa rosca al final. ¿Listo? Una vez habiendo tenido estas figuras o estos sólidos iniciales, vamos a ponernos, por favor, con el cubo de vistas en una vista, valga la redundancia, frontal. ¿Frontal o front? Sí, señor. Debería quedar mitad por abajo, mitad por arriba. O sea, son las nuevas. Ahí está. Me parece a mí. Sí, sí, está. ¿Qué podemos hacer ahorita? Primero, de pronto nos va a tocar echarle para acá. Vamos a utilizar un momento. Vuelvo a darle frontal para que hacer. En este caso, hay una que está quedando por debajo de la tierra. Sí. Ahorita no pasa, no hay mucho, digamos, que influye, porque todavía no es un éxito como tal, solamente estamos probando. Pero en el caso de que quieras empezar a moverlo, seleccionas un elemento, no lo hemos visto, pero esto lo que estoy tocando ahora se llama el guismo. Con este guismo nosotros hacemos un clic sobre esto y podemos mover como si el eje fuese un guismo. Exactamente. Y si nos vamos a otro eje, podemos mover por el lado. En el caso de que si estamos en este, entonces la tenemos que notar, utilizamos el set y la tenemos más listo. Hasta ahorita, mi vista frontal del ejercicio se está viendo de esta manera. Hay muchos elementos que a lo mejor
o les van a quedar por debajo del piso, o les van a quedar flotando, o como el caso de la dona y la esfera, nos queda mitad arriba y mitad por debajo. Hasta ahorita no pasa nada, ¿bien? Porque lo que estamos es simplemente probando cómo va funcionando esta herramienta. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? Bien, por aquí atrás. Pregunta, ¿vamos bien? Listo. Creo que alcanzamos a ver un par de cositas más. Si nosotros observamos lo que acabamos de hacer ahorita, vemos que esas herramientas solo nos permiten hacer cosas como muy básicas. Que si una esfera, que si un cono, que si la cuña, que si el cubo, etc. Pero es probable que una pieza que estemos nosotros modelando no tenga la simplicidad de estos elementos que acabamos de crear, sino que sea algo mucho más complejo, algo mucho más compuesto y que tengamos que utilizar otra herramienta distinta para poder llegar a un resultado en particular. Y es ahí cuando interviene el siguiente grupo de herramientas que debería aparecer de primerito con el nombre de extrude o extrusión. Para probar la herramienta de la extrusión, hagamos lo siguiente. Vámonos, por favor, a una vista superior. Nos vamos a una vista superior. Y en algún espacio por aquí libre, donde no tengamos información, vamos a crear cualquier objeto, el que ustedes quieran. Simplemente con el comando polilínea, y al final esa polilínea la tenemos que cerrar obligatoriamente. No nos puede quedar abierto. Entonces, buscamos el comando en la sección de dibujo, donde lo tenemos acá. El icono lo tenemos justo aquí, en la esquina superior, la polilínea. Y yo voy a hacer una figura aquí cualquiera sin mayor requerimiento. ¿Listo? Lo que sí voy a hacer es que al final le voy a decir close para cerrar. ¿Listo? Cuando tengamos el contorno, me avisan para continuar el siguiente paso. ¿Profe, tiene que ser toda cerrada? Sí. Ahorita sí. Es decir, antes de volver a cerrar con el cursor la figura, en la parte inferior, en la línea de comando, le damos a la opción de close o de cerrar para que automáticamente el final se una con el principio. Listo, ahora sí. Teniendo este contorno, volvamos a una isometría superior suroeste, por favor. Y nos acercamos solamente a este perfil o a este contorno que acabamos de crear hace un momento. En AutoCAD existe una herramienta por medio de la cual nosotros podemos un contorno que esté cerrado, otorgarle una altura para convertirlo en un elemento sólido. Esa herramienta es literalmente la que se llama extrusión. Observemos el icono como está ahí. Vamos por favor a acercar, sin darle clic, acercar el cursor a ese comando para que veamos cómo es el funcionamiento. Nosotros necesitamos básicamente un perfil en el piso, más arriba del piso, más abajo del piso, no importa. Necesitamos un perfil y con esta herramienta simplemente le damos la altura y ese perfil bidimensional se va a convertir en un elemento tridimensional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el contorno que acabamos de crear. Vamos a activar, por favor, la herramienta de la extrusión. Y AutoCAD nos va a pedir que seleccionemos cuál es el objeto que queremos extruir. En este caso, es el contorno que hasta ahorita hemos dibujado. Hacemos un clic sobre ese contorno, seguido de Enter. Ahora sí, ustedes pueden mover el cursor hacia arriba o hacia abajo, asignarle una altura específica, y ahora ese elemento se ha convertido en un elemento, para que la redundancia, tridimensional. Pero más, a ver, pensemos en la lista
superior. Exacto. Eso debería salir sin problema. En el caso del mini no creo, porque creo que tiene una línea cruzada. ¿Con esto? No va a ser igual. ¿Listo? Pues el trabajo se acaba. Eso no va a ser que vaya, lo que vaya generando sea como un conflicto en ese programa. Hagamos un corto por aquí, primero que se lo voy a usar. No importa si los costos le salen perpendicular. No pasa nada. Que esté cerrado. Sí, sí lo hace, pero el resultado no es un sólido, sino una superficie. Esa es la particularidad. Perfecto. Ahora sí, vete por favor a una reflexión. Y luego hacia abajo, indicándole la luz. Ya sea con un número o con un clic. Bien, perdón. Con este comando, entonces nosotros ahora sí podemos tener herramientas o elementos mucho más complejos que un simple cubo, que un simple cono, una simple esfera, para poder empezarlos a crear de manera tridimensional. Ahorita, por lo menos por la hora, vamos a hacer una pausa, pero mañana vamos a probar esta herramienta de la extrusión con el dibujo que ustedes presentaron ayer para el examen. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ese elemento nosotros lo vamos a intentar construir de manera tridimensional con las herramientas que hasta ahorita hemos estado estudiando. Bien, mañana lo analizamos con calma, vemos cómo le podemos entrar a ese ejercicio, pero al final vamos a intentar que nos quede lo más parecido posible. Literalmente debería ser idéntico, pero por lo menos lo más parecido posible. Bien, por ahorita entonces, compañeros y compañeras, vamos a hacer una pausa y nos encontraremos mañana nuevamente, 8 de la noche, para nuestra siguiente sesión. ¿Listo? Que pasen todos una feliz noche, un feliz regreso a casa y siempre que Dios los bendiga a todos. ¿Vale? Gracias. Con mucho gusto, igualmente. Hasta mañana también.